Eso sucedió más adelante, cuando David ya fue ungido por rey. Si Natán hubiese sido profeta, sabría algo de David. David era valiente. Sentía la falta de cariño de su madre, de su padre. Era un niño que cuidaba ovejas y tenía que defenderlas del lobo, del león o del oso. Y sabía que su padre lo castigaría duramente si perdía una oveja. ¿Cuál sería el miedo que le tenía a Isaí, que era capaz de enfrentar a un oso, a un león, a arrebatarle la oveja? Porque si le faltaba una, sufriría las consecuencias. Era una manera de descargar Isaí, castigando a David, manteniéndolo lejos de sus hermanos. En una oportunidad mandó a David, siendo pequeño, a ver a los hermanos que estaban con Saúl en la guerra contra los filisteos. Y los vio bien lejos y le dijo que tomara prenda de ellos para que los trajera de vuelta y le llevara alimento, queso, pan a sus hermanos que estaban en la guerra, como si Saúl no los alimentara. Le tendió una trampa. Un niño no se dio cuenta que procuraba su muerte. Isaí. Por eso cuando vio a Samuel que se acercaba a su casa y venía a él, le preguntó, ¿es tu venida de paz? Como diciendo, sabe lo que aquí pasó. Claro. Que este hijo no es mío, yo castigué a mi mujer y a él lo tengo botado en el campo. Y a los míos los tengo en mi mesa. Pero eso se extrañó Samuel, de que había pasado 7 hijos y ninguno le había dicho al Señor que lo ungiera. Y le preguntó, ¿son todos estos tus hijos? No, le dice, aún queda el menor, David, que está en el campo cuidando las ovejas. Traedlo, porque no comeremos hasta que él no llegue. Y cuando llega David, rubiecito de ojos claros, bien parecido, un niño inocente, y el Señor le dice, úngelo. Y lo ungió en presencia de su hermano con un cuerno de aceite. Y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David, el Consolador. Lo llenó de alegría, porque ahora era profeta, ya no tenía que sufrir más. El consuelo de Dios muy grande era un corazón contrito y humillado. David no tenía más altos conceptos de sí, porque le faltaba el amor de su madre y el cariño de su padre. Y él depositaba su cariño en el ungido de Jehová, en el rey. Era como el padre de todos, Saúl, el rey. Hizo amigas con Jonathan, su medio hermano, sin que él supiera. Y Jonathan lo quiso como un hermano porque la sangre tira. Le regaló su espada, su talabarte. Y Saúl se enojó porque sabía que no podía haber amistad con el hijo de Isaí y Jonathan. Hubo un conflicto. Cuando ustedes leen esos pasajes, yo lloraba. Sentía como si David había depositado ese cariño retenido por los padres hacia Jonathan. Él lo quería mucho. Y Jonathan sintió ese cariño de ese joven pastor. Y él tocaba el arpa y cantaba. Y empezó a cantarle esos salmos a Dios. Y era compositor. Con el tiempo fue un patriarca. Tomó
el hebreo moabita y el hebreo judaico y lo juntó en el yiddish hebreo cuadrado que hasta ahora existe. Las letras del yiddish hebreo cuadrado eran rectas y él las redondeó. La letra S era así, tres puntitos. La A, como una N. Y también sufría de soledad. Se sentía muy solo, porque sus hermanos no tenían cariño por él. Porque se dan cuenta que Saúl, siendo el menor de todos, no lo tenía a su lado, como cualquier padre lo haría. Lo tenía en el campo cuidando una oveja que le podía matar el oso o el león o un lobo, lo que fuera, un animal de presa, podía haber matado a ese niño, pero manejaba una onda que era capaz a distancia de pegar. Se hizo muy ágil el hecho de estar solo cuidando las ovejas. Y lo puso a prueba muchas veces el padre. ¿Por qué la madre de David, Judith, no se opuso al rey? Porque hubiera eliminado a toda su familia, a sus 2 hijas, a sus 7 hijos. Tiene que haber sido muy hermosa. Porque ya tenía 2 hijas y 7 hijos, eran 9. Sí. Y David viene siendo el 10. La rueda del destino. Estaba destinado a ser un hijo fuera del matrimonio. Jamás se contó eso. Nunca. No. Callaron. Pero como Dios, en su compasión, lo hizo rey en lugar de Saúl. Y le dijo que fuera a la casa de Isaí y ungiera a uno de sus hijos al que él le dijera. Y pasó el primero. No te fijes en el acto de su pueblo ser, ni en lo hermoso que es, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está frente a sus ojos y lo halla precioso. Mas yo miro el corazón. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que no tiene más alto concepto de sí. No tiene ego. Y con falta de cariño y aprecio. Con una muy baja estima, David, el pastorcillo valiente. Era tal la energía de su ira cuando se enojaba por una oveja, se enfrentaba al león al oso y lo mataba antes de recibir el castigo de Isaí. Era tremenda la soledad de ese niño que se acompañaba cantándole a Dios y cuidando a esa oveja. Había soledad en él, una insuficiencia espiritual. Y sin embargo, lo llenó de alegría cuando Samuel lo vino a ungir. Lo hizo profeta. Sí. El Espíritu Santo vino sobre él. Y David se convierte en el primer rey de los profetas. Porque ningún profeta era rey, solo él. No había nadie más grande. Y Dios hizo un pacto eterno con David, el pacto del arco iris. Y como era rey y profeta, cuando se casó con Egla, su mujer, y le daban
un año de permiso para que estuviera con ella. Y en ese tiempo estaba en palacio. Como a las 2 de la tarde sale al patio del palacio que daba al jardín vecino y ve a una mujer bañándose desnuda. Era una trampa de Natán, el falso profeta, que le tendió a David para que la tomara, siendo él el amor de Betsabé, con el cual engañaba a su marido, pero su marido sabía, como era anciano mayor que ella, él buscó la muerte, fue a la guerra. Y David, cuando la vio, dijo: ¿y ella quién es? Betsabé, mujer de Uría, elitita. ¿Y él dónde está? En la guerra, peleando por el arca de Jehová, con Joab, su sobrino, el general del ejército. Y lo mandó a buscar para que comiera con él, con el rey, y que seguía se fuera a su casa a dormir con su mujer para cargarle el niño que venía en camino. Y como Urías sabía que su amor era, debe saber, a Natán y no él, se quedó en la guardia del palacio y no fue. Y David dijo: tiene que ir a su casa para que duerma con ella y crea que ese hijo que viene en camino es de él. Lo juró, le dio de beber y lo mandó a su casa. Y Uría se quedó en la guardia otra vez y no fue. Quería terminar con esa angustia y no hallaba cómo. Y David escribió a Joab que lo pusieran en los recios de la batalla y todos se corrieran para que lo dejaran solo y lo mataran. Y con el mismo mandó el mensaje al rey. Porque David supo que no había ido a su casa las 2 veces. Y no había manera de que tomara a Betsabé y estuviera con ella. Pero lo que no sabía David, aún siendo profeta, que el profeta Natán era el amor de Betsabé. Y que lo sabía Uría. Y manda a Joab, su sobrino, que era general del ejército, porque había tomado la ciudad de Jebú, que David le llamó ciudad de paz, o Jerusalén, porque subieron por el canal y tomaron la ciudad de los jebuseos amurallada, y David la integró al rey. En Hebrón había tenido 6 hijos, y en Jerusalén, la Betsabé, que se casó con él cuando murió su marido, le dio 4. Pero el hijo que estaba esperando Betsabé, David estaba triste por el niño, porque era la evidencia, el cuerpo del delito, y si el niño moría, ya no había evidencia, pero si crecía, iba a ser un gran problema. David lloraba, porque ese niño, si crecía, su pecado quedaría al descubierto. Y si moría, era salvo. ¿Cómo cambió? Ya le pasó lo mismo. La historia vuelve a repetirse. ¿Te das cuenta? Sí. Si él fue un hijo fuera del matrimonio, se casó con la Betsabé una vez que quedó viuda, y el hijo que venía en camino no era de él, antes que se casara con la Betsabé. Estaba con Uría de Eteo, era la esposa de él, pero le engendró un hijo. Y si ese hijo nacía, era el cuerpo del delito. Y si moría, se salvaba.
Así que todos se admiraron de que David lloraba por el niño que estaba vivo. Y cuando murió el niño, él se alegró. Sí. Y nadie le entendió por qué.